Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con el autor valenciano Javier Alandes. Nacido en Valencia, en 1974, es licenciado en Economía y desarrolla su carrera profesional, además de como escritor, como docente y conferenciante en emprendimiento, storytelling y competencias transversales. Autopublica en Amazon su primera novela Partido de Vuelta, 2018, una épica y emocional historia ambientada en un equipo de fútbol femenino, del que un famoso entrenador en horas bajas tendrá que hacerse cargo. Su segunda novela, La balada de David Crow, de Force Books, 2019, es una aventura de ciencia ficción con tintes metafísicos, con la que Javier consigue abrirse un hueco en el panorama narrativo. Y en el mismo 2019 publica su tercera novela, Las tres vidas del pintor de la luz, Sargantana, con la que se consagra como autor gracias al éxito de crítica y público. Una ficción histórica sobre un cuadro atribuido a Joaquín Sorolla, que nos hace viajar en el tiempo para descubrir la búsqueda de un estilo propio del pintor en su juventud, y la investigación sobre dicho cuadro en la actualidad. Las tres vidas del pintor de la luz se coloca en la Navidad de 2019 en la lista de los títulos más vendidos, situando a Javier Alandes como uno de los autores españoles con mayor proyección de futuro, con un estilo que mezcla datos históricos y ficción para hilar tramas que dejan huella en los lectores. Con varias ediciones a sus espaldas, la novela ha conseguido volver a poner en valor literario la universal figura de Joaquín Sorolla. Ya en 2022, publica con Editorial Espasa la novela Los guardianes del Prado, un thriller de aventuras ambientado en el traslado de las obras maestras del Museo del Prado de Madrid a Valencia durante el primer año de la Guerra Civil, incluyendo una trama para robar las meninas y entregar el cuadro a Hitler a cambio del envío de tropas alemanas a España para ayudar a Franco a ganar la guerra. Y donde un improbable grupo de héroes arriesgará su vida para tratar de que esto no suceda. Los Guardianes del Prado se ha situado como una de las novelas más vendidas en España durante 2022, recogiendo el aplauso de lectores y medios especializados. Y acaba de publicar La última mirada de Goya, una trepidante novela histórica de aventuras que explora los últimos días de Goya y la misteriosa desaparición del cráneo del artista. Basada en el hecho real de la desaparición del cráneo de Goya de su tumba en Burdeos, Javier Alandes compone una novela vertiginosa, ágil y vibrante, que aúna realidad y ficción, acción y emoción, profundamente adictiva, que habla de la capacidad redentora del arte y el afán de salvaguardar todo lo que representa. Hola, saludos a todas las usuarias y usuarios de la red de bibliotecas de la ciudad de Valencia. Mi nombre es Javier Alandes y soy el autor de Las tres vidas del pintor de la luz, publicada por Editorial Sargantana. Pero antes me gustaría comentaros algo. Este es mi carnet de la red de bibliotecas públicas de la Generalitat Valenciana, porque yo sin una biblioteca no sería nadie. Desde bien pequeño soy usuario. Si no existiera la red de bibliotecas públicas, básicamente yo estaría arruinado de todos los libros que me habría comprado. También tengo algunos libros que me compro muchos libros, pero son libros pues que me apetece tener por algo en especial. Pero ya os digo, si me tuviera que comprar todos los que quiero leer, estaría arruinado. Pero no solo eso, en una biblioteca encuentras club de lectura, encuentras compañeras y compañeros para compartir una obra, encuentras ese lugar donde hay gente que está interesada por lo mismo que tú. Así que vivan las bibliotecas públicas, no las dejemos nunca de utilizar
y que cada vez tengan más y más fondos para que podamos disfrutar. Como os digo, soy el autor de Las tres vidas del pintor de la luz. Esta es mi tercera novela. Luego tengo una cuarta, ahora os hablaré de ella. Y en febrero de 2022 sale mi quinta novela. Y como veis, la portada es un cuadro de Sorolla. Es Paseo a orillas del mar, pintado en la playa de la Malvarrosa en 1909. Este cuadro es muy importante en el desarrollo de la novela y, bueno, seguro que ya habéis adivinado que la novela tiene que ver con el propio Joaquín Sorolla. Pero no es un biopic, no es una biografía de Sorolla, de eso tenemos muchísimo y tenemos grandes estudiosos sobre su vida y obra. Yo soy un humilde escritor. Es una novela que nos habla de una familia en la actualidad que cuando fallece el abuelo descubren que tiene un carboncillo de Joaquín Sorolla, pero que nadie de la familia conoce la historia de ese carboncillo. Por lo tanto, será uno de los nietos del fallecido quien se encargue de ir tirando del hilo para saber qué unía a su abuelo con Sorolla y por qué tenía ese carboncillo. Y es una excusa maravillosa para relatar la juventud de Joaquín Sorolla. Yo creo que Sorolla es un pintor, universal, conocido en todo el mundo y orgullo de todos los valencianos. Pero Sorolla no se levanta un buen día y empieza a pintar mar, barcas, pescadoras, pescadores, tejedoras de redes. No, lleva un proceso, lleva la búsqueda de un estilo. Y es una búsqueda apasionante. Es una búsqueda llena de callejones sin salida, de grandes muros, de grandes fracasos, para luego dar con ese estilo. A mí es una historia que me impacta y que me hace ver que Sorolla era lo que conocemos hoy en día como un emprendedor, alguien que arriesga todo, que lo pone todo por una pasión. A mí me gusta escribir, me encanta escribir. Y sí, tengo mi método para escribir. Siempre hay un debate entre las personas que escriben con brújula y las personas que escriben con mapa. Es decir, esas personas que dicen que los personajes me van dictando la historia va saliendo en mi cabeza a medida que se va desarrollando. Esos son con brújula, ¿no? Van buscando el camino. Yo soy de mapa. A mí los personajes no me dicen nada, no me cuentan nada. Yo, antes de empezar a escribir, me hago una sinopsis completa de todo lo que va a pasar en la historia, desde el principio hasta el final. Sin estilo literario, es decir, escribiéndolo a vuela pluma. Voy componiendo la historia y voy escribiendo y al final esa historia, esa sinopsis argumental completa, me puede ocupar 15, 20 folios. A partir de ahí, la retoco y tal hasta que queda a mi gusto y entonces empiezo a dividirla en capítulos. Y digo, oye, pues en el capítulo 1 va a pasar esto, en el 2 esto otro, en el 3, y así tengo la historia dividida por capítulos y sé en cada capítulo qué tiene que ocurrir. Ese mapa para mí es necesario porque cada vez que me pongo a escribir, primero tengo que releer un par de capítulos anteriores cada día que me pongo a escribir para recuperar el tono, para recuperar la esencia, para recuperar el lenguaje. Pero me digo, vale, hoy me toca el capítulo 10 de la segunda parte. Y voy a mi guía y ya sé lo que tiene que pasar en el capítulo 10 de la segunda parte. Luego, evidentemente, tiene que haber un estilo. Hay días que estoy inspirado, un poco inspirado, y hay otros días horribles. Hay otros días que directamente todo lo que escribo va a la basura. Pero me pongo un objetivo de escribir 3.000 palabras al día, cuando estoy en pleno proceso de una novela. 3.000 palabras vienen a ser, en páginas de novela, unas 10 páginas. Por lo tanto, pues entre los días que aprovecho lo que escribo y los días que va a la basura, pues escribir el bruto de una novela, el primer borrador, me viene a costar unos 3 meses. Después la dejo un mes en barbecho, la meto en un cajón y la dejo un mes en barbecho, y al mes la saco, la leo y digo,
vaya porquería, esto lo he escrito yo. Y entonces, ya con ese esqueleto, empiezas a componer, empiezas a visualizar, empiezas a enlazar, empiezas a verlo todo de otra manera. Y es cuando realmente escribes la novela. Ese proceso yo me reservo siempre para escribir una novela, unos 6 meses aproximadamente. Y luego, por supuesto, ya vendrán todas las correcciones, ortotipográfica, de estructura, de estilo, etc. A mí siempre me han encantado las grandes novelas de aventuras, los grandes clásicos de aventura. Yo crecí leyendo en bibliotecas. ¿Y qué leía en esas bibliotecas? En la biblioteca de la calle del Hospital, que es la que más cerca tenía de casa. Julio Verne, Emilio Salgari, Jonathan Swift, es decir, esos autores clásicos de novela de aventura. Iba a decir Patrick O'Brian, el escritor de las novelas del capitán Jake Aubrey y el doctor Stephen Maturin, esas novelas navales. Pero eso fue ya un poquito después, ¿no? Ya en la adolescencia. Y esas grandes novelas de aventuras, de viajes, pues Sinué el egipcio, Ben-Hur me marcó en su día cuando lo leí. El médico, ya lo he dicho, Bueno, pues esas grandes novelas. Y a día de hoy es lo que sigo leyendo, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Porque para escribir lo primero que hay que hacer es leer. No hay otro secreto. Es el entrenamiento de quien escribe, es leer. ¿Qué me gustaría escribir? Bueno, a mí me gusta mucho lo que escribo. Lo que escribo yo le denomino ficción histórica. Es decir, cojo personajes reales, cojo hechos reales y ficciono a su alrededor, pero asegurándome que las cosas que cuento sobre los personajes reales, los lugares que visitaron, las fechas, son absolutamente reales. Por lo tanto, de ahí que pueda llamarse novela histórica, pero como la historia que transcurre alrededor es ficcionada, yo le llamo esa ficción histórica. Y eso me apasiona. Ahora estoy escribiendo, ahora en febrero de 2022 sale mi nueva novela, y viene a ser lo mismo, es una ficción histórica relacionada con arte. Y ya estoy escribiendo la novela que ojalá vea la luz en Navidad de 2023, y es lo mismo, es arte, historia y ficción. Pero también me gusta mucho la ciencia ficción. La ciencia ficción me parece un género que dentro de distopías, dentro de cosas que no son reales o que no tienen explicación, explica muy bien la realidad. Que bien explica la realidad, por ejemplo, 1984 de George Orwell, no se pasa de moda. O Blade Runner, sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? De Philip K. Dick, que bien explica la condición humana, que bien explica la sociedad en un trasfondo distópico. Entonces me encanta la ciencia ficción. Me gusta mucho la novela negra, me distrae mucho. Es una lectura que la considero que es ideal para centrarte en ella, devorar en 3 días una novela, ¿no? Porque hay un caso policíaco, detectivesco que hay que resolver y me encanta. Por lo tanto, me encantaría poder escribir novela negra algún día, crear un personaje o unos personajes con los que incluso hacer una saga, ¿no? Que tuvieran unas aventuras lo suficientemente entretenidas y adictivas como para crear una saga. Me vais a permitir que os lea un pequeño fragmento de Las 3 vidas del pintor de la luz. Como os he comentado, Sorolla no se levanta un buen día y comienza a pintar esos cuadros por los que todos conocemos a Sorolla, ese mar, esa luz de Valencia. Sorolla tiene un proceso de búsqueda apasionante y él va absorbiendo distintas corrientes. Él viaja muchísimo desde muy joven y va absorbiendo distintas corrientes, va conociendo a mucha gente. Él tiene un gran amigo que es Pedro Gil Moreno de Mora. Lo conoce en Roma porque Sorolla está pensionado por la Diputación de Valencia allí para aprender, para trabajar, para conocer a otros artistas.
y allí conoce a Pedro Gil Moreno de Mora, que es el heredero de la Banca Mora, una banca española pero radicada en París. Y Pedro le invita a visitar París. Y yo me imagino algunos pasajes de cómo pudo ser aquella primera visita de Sorolla a París. Sorolla apenas cuenta con 22 años. París, abril de 1885. Así que, ¿eso es el impresionismo? Más que preguntar, afirmaba Sorolla. Ni más ni menos, le espetó Pedro. Sencillo concepto, compleja ejecución. París, abril de 1885. Así que, eso es el impresionismo. Más que preguntar, afirmaba Sorolla. Ni más ni menos, le espetó Pedro. Sencillo concepto, compleja ejecución. Pero se corre el riesgo de que el verdadero tema del cuadro quede oculto tras artificios. No, al contrario, Pedro contestaba con vehemencia. El artificio, como tú le llamas, forma parte del tema del cuadro. La visión del artista debe reflejarse en el lienzo, y esa visión es distinta según la hora del día, la época del año. Pedro Gil Moreno de Mora y Joaquín Sorolla habían conectado desde aquel primer día en el Café Greco. Pedro ya sabía de la capacidad de ejecución de Sorolla, pero verlo tan joven y con esas ganas de aprenderlo todo le hizo comprender que tenía ante sí un artista diferente. Os animo a que busquéis las 3 vías del pintor de la luz y conozcáis más a ese Joaquín Sorolla personal, a ese Joaquín Sorolla más íntimo, a ese Joaquín Sorolla joven que empieza a construir lo que va a llegar a ser en un tiempo. Y permitidme que me despida recomendándoos un libro. Yo tengo muchos libros favoritos, tengo muchísimos, pero hay uno que siempre viaja conmigo y encima tengo la particularidad, tengo la rareza de que compro todas las ediciones que encuentro de ese libro. Y se trata de este. La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Me parece un libro apasionante. El título viene de una frase de Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, por ejemplo, que decía: la prueba irrefutable de que uno es un genio es cuando todos los necios se conjuran contra él. Y ese libro va de esto. Hay un personaje inolvidable que es Ignatius J. Reilly, que se cree un genio y que el mundo es un conjunto de necios que van contra él. Pues os animo a buscarlo en vuestra biblioteca municipal y a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Os mando un abrazo enorme a todas y a todos y lo dicho, vivan las bibliotecas municipales. Y antes de que se me olvide, en mi página web, que os la dejo por aquí, podréis leer gratis mi última novela. La 4ª novela la escribí en las Navidades de 2020 y es de descarga gratuita para agradeceros a todas y a todos todo el apoyo que siempre recibo. Es una pequeñita novela, pero pues es lo mínimo que podía hacer por todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Hola, soy Javier Alandes y es un placer estar con Pepa Muñoz y el Club de Lectura Locura de Libros para hablar sobre mi nueva novela, Los Guardianes del Prado, publicada por Editorial Espasa. Los Guardianes del Prado es una novela histórica, pero con un formato de thriller, de aventuras, ambientada en el contexto histórico real del traslado de los cuadros del Museo del Prado desde Madrid a Valencia en el primer año de la Guerra Civil. El gobierno republicano, asediado por las tropas nacionales, se desplaza a Valencia para poder continuar trabajando
y se lleva consigo los cuadros del Museo del Prado. ¿Por qué? En esta ficción histórica nos encontraremos con que el general Gallardo, mano derecha de Francisco Franco y encargado de negociar la entrada de Alemania en la Guerra Civil Española, se ve presionado por el general alemán Jürgen von Schimmer para que la llegada de tropas terrestres para participar en la Guerra Civil Española debe tener como pago el autorretrato de Durero y las Meninas. Y toda esa salida de los cuadros del Museo del Prado acompañando al gobierno no es más que un complot orquestado por el propio Gallardo y con el grupo de personas que consigue reunir para ello, e intentar conseguir robar esos dos cuadros en Valencia para entregarlo a los alemanes. Pero con lo que no cuentan es que en Valencia habrá un grupo de personajes, Alejandro Santoro, Elisa Aparici, Bela Silvero, que se encontrarán con este gran complot y tratarán de evitarlo. Nos vemos en el club de lectura Locura de Libros. Hola, soy Javier Alandes, autor de La última mirada de Goya, editado por Contraluz. La última mirada de Goya es una novela clásica de aventuras que pretende desvelarnos el misterio de la desaparición del cráneo del artista aragonés en su cripta en Burdeos, donde fue enterrado. Conoceremos sicarios, asesinos, espías, guardaespaldas, institutrices, personas que marcaron los últimos meses de vida de Goya y también su muerte. La última mirada de Goya, una novela clásica de aventuras. Ahora, como en todos nuestros programas, hacemos una entrevista al autor o autora para que nos hable de su trabajo. Javier Alandes, Valencia, 1974. Es licenciado en Economía y desarrolla su carrera profesional, además de como escritor, como formador y conferenciante en emprendimiento, storytelling y competencias transversales. Es autor de las novelas Partido de Vuelta, 2018, La balada de David Croe, 2019, y Las tres vidas del pintor de la luz, una ficción histórica sobre un cuadro atribuido a Joaquín Sorolla, que le ha situado en el panorama literario español. Acaba de publicar La última mirada de Goya, una novela histórica de aventuras que explora los últimos días de Goya y la misteriosa desaparición del cráneo del artista. Hola Javier, para empezar, cuéntanos quién es Javier Alandes. Lute, en primer lugar, muchísimas gracias por esta ventana que me abres para poder hablar de mí como escritor y de La última mirada de Goya. Mira, yo soy valenciano, nacido en Valencia, tengo ahora 49 años y mi profesión es economista. Yo soy economista de formación. No ejerzo como tal, pero sí que ejerzo como profesor de emprendimiento en distintas escuelas de negocios, en la aceleradora pública de emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, mi día a día se concentra en estar con personas emprendedoras que quieren cambiar su parcela del mundo. Y eso es muy enriquecedor. Te lleva a conocer gente muy interesante, muy implicada, muy perseverante, gente que sabe gestionar o que aprende a gestionar el fracaso y el éxito, y entonces es muy enriquecedor. Yo disfruto mucho con esa vertiente profesional, con otra vertiente profesional que tengo, que es la de conferenciante. Yo acudo a muchas conferencias en empresas, en eventos de emprendimiento, en eventos de empleo, etc. Y mi otra pata profesional es la de escribir. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Bueno, yo soy un absoluto cinéfilo. Yo soy un devorador de historias en cualquier formato, en teatro, en series, en libros, pero donde disfruto mucho con esas historias es con las películas. Yo, pues bueno, llevo un recuento de las películas que veo anualmente y pues unos años un poco más, unos años un poco menos, pero en torno a las 400 películas actualmente. Muchas de ellas las veo varias veces. Las ves desde un punto de vista de contador de historias y entonces te fijas un poco en la presentación de personajes, en los giros de guión, porque me parece muy difícil el ser capaz de
concentrar una historia en apenas un par de horas, o incluso a lo mejor un poco menos o un poco más, pero en un par de horas, una historia autoconclusiva, una historia donde te identifiques con los personajes, te identifiques con sus objetivos, quieras acompañarles hasta su destino. Entonces yo soy un cinéfilo impenitente, coleccionista de objetos, de pósters y tal relacionados con el mundo del cine, y es algo que me llena muchísimo, el poderme nutrir de historias en pantalla grande. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Bueno, las manías de escritor, los rituales, yo creo que cada persona que escribimos podríamos escribir un libro respecto a ello. Eh, tengo más que, fíjate, tengo más que manías, tengo mi protocolo de generar, yo soy un escritor de lo que se llama de mapa, de generar estructura, personajes, sinopsis completa y demás antes de ponerme a escribir. Si hablamos más de manías, mira, mis capítulos vienen a tener unas 3.000 palabras que en una página editada, en una página maquetada de novela, en una maquetación de novela vienen a ser unas 10 páginas. Si me siento a escribir, es para escribir un capítulo completo. Por lo tanto, necesito tramos al menos de 5 horas para escribir. Si no tengo 5 horas, ni me siento. Entonces, en ese tramo de 5 horas sí que relees pues, los capítulos anteriores, 2, 3 capítulos anteriores para recuperar el tono narrativo, el lenguaje, ver un poco por dónde van los tiros. Cojo la ficha del capítulo que voy a escribir. Oye, me toca escribir capítulo 7 de la segunda parte. En esa ficha me dice lo que tiene que pasar en ese capítulo y la información que tiene que extraer la persona lectora. Y no me levanto de la silla hasta que termino el capítulo, lo repaso, lo corrijo y ya lo dejo como archivado. Por lo tanto, yo al final en mi programación, y esto sí que es una manía, es, oye, ¿cuántos capítulos va a tener esta novela? Yo lo sé cuando hago la estructura, entonces yo ya sé cuántas sesiones de 5 horas voy a necesitar. Y entonces me distribuyo en la agenda más o menos cuándo voy a poder tener esas sesiones y ver cuánto me voy a alargar en el tiempo a la hora de escribir el primer borrador de una novela. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Pues mira, no escribo desde siempre. Soy consumidor de historias desde siempre. He aprendido algo en todo este camino. Y es que las personas que escribimos no somos escritores. Somos lectores que de vez en cuando escribimos alguna novela. Yo me aprecio mucho más mi faceta lectora que mi faceta escritora. Yo, pues, con 49 años han sido, pues, como cualquier persona lectora desde pequeño, pues miles los libros que nos hemos leído, miles las vidas que hemos vivido, las aventuras que hemos transitado. Entonces, no soy escritor desde siempre. Sí que es cierto que llegó un momento en el que a mí ya empezó a picarme el gusanillo de crear mis propias historias, no solo consumir las historias que creaban los demás, sino también crear mis propias historias. Pero me di cuenta que tenía 2 problemas. Uno, que no sabía cómo contarlo, y 2, que no tenía nada que contar. Y la verdad es que la solución a esos 2 problemas era fácil. Tiempo. Tiempo para vivir cosas y entonces tener cosas que contar, para investigar, para leer, para generar tramas, y tiempo para formarme. Hoy en día hay cursos de narrativa por internet a precios muy bajos, incluso gratuitos, para que una persona que quiera escribir aprenda qué partes componen una historia, cómo se diferencian los 3 actos que componen una historia, el statu quo del personaje, el detonante, el objetivo que da ese detonante, etc. Entonces, mi primera novela, La última mirada de Goya, es la 7ª novela que he escrito. Mi primera novela data de 2017, es decir, de hace 6 años. En 6 años pues he escrito estas 7 novelas. Si no pasa nada, en 2024 pues entrego la 8ª ya. Entonces no ha sido algo, he necesitado muchos años, mucha experiencia lectora y muchas historias acumuladas en mi cabeza para poder dar forma a mis propias historias. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Sí,
la literatura ha cambiado mi vida. Pero ya no tanto el hecho de escribir, sino el hecho de leer. El hecho de leer ya cambió mi vida hace muchos años. Es como que sientes que el mundo se ensancha cuando lees, que generas esa comunicación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y que estás leyendo un libro escrito hace 200 años por una persona a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, sí, yo creo que a cualquier persona aficionada a la literatura los libros le cambian la vida. También es cierto que escribir me ha cambiado la vida, eso es cierto. Yo cuando empecé a contar mis propias historias, no era capaz de imaginar que los libros me iban a llevar a tener tantas experiencias, a viajar gracias a los libros, a presentarlos en un montón de ciudades, a que personas de ciudades de toda España pudieran leer una historia escrita por mí. Y eso produce a la vez una satisfacción y un vértigo enormes. La satisfacción de que alguien te lea es indescriptible. Pero el pensar que eso, que tus libros están en las librerías, que la gente puede entrar a las librerías, cogerlo, ojearlo y que alguien decida darle una oportunidad, también genera un vértigo y una responsabilidad enormes. Entonces sí, la literatura ya cambió mi vida como lector, sobre todo, pero ahora como escritor me está dando y me está haciendo vivir experiencias que jamás habría imaginado. Así que solo puedo dar las gracias a la literatura y a las personas que me voy encontrando por el camino. La última mirada de Goya, tercera novela sobre arte. ¿Pero tú no eras economista? Bueno, sí, la última mirada de Goya cierra para mí una trilogía de pintores. Las tres vidas del pintor de la luz era Sorolla. Los guardianes del Prado, aunque transcurre en la guerra civil, tangencialmente es Velázquez y las Meninas. Y ahora la última mirada de Goya, pues sobre el universal maestro aragonés. Mira, yo no soy historiador, no soy historiador del arte, no soy divulgador de arte. No entiendo sobre arte. Me pasa como con, ¿qué te diré yo? Con el vino, como con el vino. Yo no entiendo de vino, solo sé que si lo pruebo, si me gusta o no me gusta. Pero no tengo esa capacidad para, oye, el retrogusto, el sabor a roble, los taninos, el paladar, el cuerpo, la estructura del vino. No tengo esa capacidad. Pues con el arte tampoco. Lo que sí que sé es lo que me hace sentir. Lo que sí que sé es que cuando vamos al Prado y nos ponemos delante de las Meninas junto con todas las personas que hay ahí, el completo silencio que se guarda, el respeto reverencial que se tiene a esos cuadros icónicos de la historia de la pintura, las emociones que a todos nos despiertan. Yo lo que trato es de encontrar anécdotas curiosas referentes al mundo del arte, que sean verídicas, que no estén resueltas y que documentándome sobre ellas pueda adosarles una trama de ficción que no mueva ni un milímetro la realidad. Entonces, componer un telar, tejer realidad y ficción, hilarlas de tal modo que den pie a novelas de aventuras. ¿Qué te impulsó a escribir una novela basada en la misteriosa desaparición del cráneo de Goya? Cuando descubrí la anécdota de la desaparición del cráneo de Goya me llamó mucho la atención. Sobre todo, es una anécdota pues truculenta, macabra, pero sobre todo por el hecho de tratarse de Francisco de Goya. Me parecía como algo muy increíble que alguien de esa relevancia a día de hoy esté enterrado sin su cráneo. Entonces me puse a investigar y descubrí las peculiaridades que habían tenido en los últimos años de la vida de Goya. Se exilió en Burdeos por las represalias de Fernando VII contra los liberales y afrancesados. Esa relación con Leocadia Zorrilla, con quien se llevaba 40 años, la nula relación con Javier, su único hijo. Y entonces vi que podía escribir una novela tratando de dar respuesta a las dos preguntas que a mí me surgieron cuando conocí la anécdota de la desaparición del cráneo de Goya. La primera pregunta era, ¿qué ocurrió con el cráneo de Goya? ¿Cuándo lo perdió? ¿Por qué? Y la segunda era, ¿dónde se encuentra el cráneo? Y entonces, esas dos preguntas no tienen respuesta,
pero me propuse el darles una respuesta ficticia en la novela. Y de ese modo, cada una de esas dos preguntas, ¿qué ocurrió con el cráneo? Y ¿dónde está el cráneo?, se resuelven en dos tramas temporales que tiene la novela. Una primera trama es 1828, donde un anciano Goya vive en Burdeos los últimos meses de su vida y un corrupto funcionario de la corona española, por una venganza personal, encarga al espía más famoso de Europa el asesinato de Goya en Burdeos y que le traiga a Madrid una prueba de su muerte. Y ahí pues se desarrolla toda la trama de qué pudo ocurrir con la cabeza de Goya. Mientras que la segunda trama se desarrolla en 1888, que fue el año en el que se abrió la cripta de Goya y se descubrió que faltaba su cabeza, y que Joaquín Pereira, el que era entonces cónsul español en Burdeos y que fue el impulsor de la exhumación para la repatriación de los restos de Goya, ante la sorpresa de que no estaba el cráneo y no podía llevarse el cuerpo porque el Estado francés iba a abrir una investigación, contrata a un detective para que intente averiguar dónde está la cabeza. Esta novela no es una biografía de Goya. ¿Qué partes interesantes en su vida has visto para escribir esta novela? No, esta novela, La última mirada de Goya, no es una biografía de Goya, no es una retrospectiva de su obra, no, nada. Es una novela para dar respuesta a esas incógnitas que hay alrededor de la desaparición de su cráneo. Ahora bien, yo sí que imagino, y es uno de los protagonistas principales de la novela, un Goya de 82 años. Un Goya enfermo, moribundo en Burdeos, alejado de su país, de sus amigos, de su familia. Un Goya que ha trabajado durante 6 décadas, que ha trabajado para 4 reyes, que ha sido multimillonario en vida y que en Burdeos, por una serie de circunstancias, vive en la pobreza. Vive con apenas la pensión que le queda de pintor real. Imagino a un Goya que, por un lado, trata de hacer un exorcismo de los demonios que lleva dentro por cosas que ha hecho a lo largo de su vida de las que no se siente orgulloso, y por otro lado un Goya que sigue persiguiendo la eternidad. Goya sabe que Velázquez alcanza la eternidad con Las Meninas y que Velázquez pinta Las Meninas apenas 4 años antes de morir. Por lo tanto, Goya, que sabe que es un genio y que quiere trascender, que quiere ser inmortal, sabe que cualquier cuadro, cualquiera de sus últimas obras puede ser esa que le haga trascender, esa que le haga ser inmortal. Por lo tanto, Goya sí que rememora partes de su vida, rememora alguna de sus obras, sin ser en ningún momento ni una biografía ni una retrospectiva. Después de una ardua documentación, sabrás más o menos cómo era aquel genio, sobre todo en su fase final de vida en su autoexilio en Burdeos. Bueno, la documentación es un proceso, es apasionante, es un proceso delicado, minucioso, porque cuanto más nos acercamos a un periodo contemporáneo, más documentación existe. Es decir, es probable que si vamos a escribir sobre la Edad Media, sobre reyes visigodos, pues tengamos menos documentación o tengamos menos fuentes. A medida que nos acercamos a la época contemporánea, tenemos más fuentes. Entonces la documentación se convierte en un reto y en una obligación para incluir en una novela como esta. Yo siempre digo que la documentación tiene una parte fácil y una parte difícil. La parte fácil es acopiar información. Por ejemplo, es necesario acopiar información sobre el contexto histórico y político. Es muy fácil, es muy sencillo. Bajas a la biblioteca municipal de tu barrio o a la de tu población, de tu municipio, y te lees los 80 o 90 libros que haya sobre biografías de Goya, retrospectivas de su obra, Fernando VII, Guerra de Independencia, 100.000 hijos de San Luis, Restauración absolutista, etc.
Y eso ya te da ese contexto histórico y político. Después hay un contexto que es un contexto más social. Oye, vestuario, viviendas, cómo eran los mobiliarios, cómo se iluminaba la gente por las noches, cómo eran los medios de transporte. También muy fácil, acudimos a las plataformas de televisión que todos podemos tener, las plataformas de pago de televisión que todos podemos tener, y nos vemos todas las películas y series, en este caso ambientadas en finales del siglo XVIII, principios del XIX, y visualizamos todo ese contexto social, visualizamos esa vestimenta, esos medios de transporte, ese mobiliario, esas casas, etc. Y luego una documentación, llamémosla geográfico-urbanística. Yo puedo coger un mapa de Burdeos, que es donde se desarrolla la última mirada de Goya, un plano de Burdeos a día de hoy, pero es muy probable que de hoy, y si retrocedemos a 1828, pues hayan cambiado nombres de calles, haya cambiado algún trazado urbanístico, por lo tanto necesito un plano de 1820, 1825. También en todo colección, en internet, siempre hay alguien que vende planos de ciudades y tal, y que por 50 euros yo conseguí uno. La trama se desarrolla en la España del siglo XIX, con la figura de Fernando VII. ¿Qué investigaciones históricas has realizado para retratar, con precisión, este periodo y sus personajes? Bueno, Goya fallece en 1828. Él es el pintor de cámara de Carlos III, de Carlos IV, de José I y de Fernando VII. Y él tiene una evolución pictórica increíble a lo largo de toda su vida. Es decir, podemos hablar desde al principio de su carrera los cartones para la Real Fábrica de Tapices, que eran esas escenas un poco costumbristas de la época, la gallinita ciega, el parasol, el pelele, hasta las pinturas negras de la Quinta del Sordo. Esa evolución de su pintura viene determinada también por su enfermedad, es decir, la sordera le ayuda, le hace ver el mundo de otra manera, y ahí hay un cambio de estilo importante a mitad de su vida, alrededor del año 1800, pero también la situación política. Él pasa de ser ese pintor cortesano a darse cuenta de las barbaridades que se viven en España en la guerra, en la vuelta del absolutismo de Fernando VII y la renuncia a la Constitución de 1812. Por lo tanto, es importante saber y reflejar que Goya se encuentra en Burdeos por eso, por ese desencuentro con Fernando VII y esa persecución a los afrancesados, a los defensores de los valores ilustrados que el entonces rey de España pues propuso. Esa fase final de la vida de Goya en Burdeos, pues bueno, Francia está llena de exiliados españoles, entonces Goya encuentra pues sus grupos de amigos. Goya está completamente sordo y aparte no entiende ni una palabra de francés, por lo tanto se tiene que juntar con españoles. Él tiene esa evolución de pintor de corte a pintor del pueblo, y en esos últimos meses y años de su vida es asiduo a espectáculos circenses, a decapitaciones, a celebraciones en la calle, a hacer bocetos rápidos de todo lo que está viendo. En la novela yo pongo en boca de Goya unas palabras que dicen: quítale el sonido al mundo y verás la verdad. Y por eso ese último Goya es el Goya de los ojos desorbitados, de las bocas abiertas, de todo aquello que solo le decían sus ojos, no le distorsionaba el sonido. En la confluencia de dos calles encuentra un monolito de unos 2 metros de altura, circular, blanco, de piedra, que tenía 2 palabras grabadas en la piedra. Y esas 2 palabras eran A. Goya. Joaquín Pereira había descubierto la tumba de Francisco de Goya, que había fallecido 50 años antes que su esposa, en 1828, en la misma ciudad. Lo que ocurre es que ni la corona española ni la familia de Goya habían reclamado los restos y ahí había quedado enterrado. Joaquín Pereira encontró una motivación para continuar viviendo, para continuar ejerciendo sus labores consulares,
que era repatriar los huesos de Goya a España. Ya había, pues bueno, Fernando VII había pasado a la historia, incluso Isabel II, y contó con la ayuda de Alfonso XII en esas reuniones entre gobierno español y gobierno francés que fructificaron 10 años después, 1888, en los permisos para abrir la cripta, exhumar los restos y trasladar los huesos de Goya a España. Así que un día de octubre de 1888, Joaquín Pereira, acompañado del director del cementerio, de un notario, de varios testigos y de 3 operarios, acudieron a descorrer la losa de la cripta subterránea y extraer de ahí los huesos de Goya. Cuando uno de los operarios, después de que la losa fuera descubierta, pudo bajar, subió al minuto y llamó al director del cementerio, con el que cuchicheó un poco. Y el director del cementerio acudió a Pereira y le dijo: no se va a poder llevar los restos de Goya. A lo que Pereira contestó: ¿cómo que no? Si tengo todos los permisos, 10 años me han costado. Dice: verá, tenemos 2 problemas. Dice: el primer problema es que en la cripta hay un segundo cuerpo que en este momento no sabemos de quién es. Pero el problema principal es que a los restos de Goya les falta la cabeza. La tumba ha sido profanada y les falta el cráneo. Así que tenemos que abrir una investigación. Joaquín Pereira, esta es una historia narrada por el propio Joaquín Pereira en su diario. A partir de ahí, pues bueno, Joaquín Pereira no cejó en su empeño, que no conseguiría hasta casi otros 10 años después de que los restos de Goya viajaran a España. Es un héroe burocrático. Es un héroe de la administración, del saber nadar entre aguas, de papeleos, de autoridades, de una resiliencia que le digan que no. Es un héroe. ¿Yo cómo imagino a Pereira en mi novela? Pues dentro de esa resiliencia, queriendo averiguar dónde está el cráneo de Goya, y para ello contratando al mejor detective de Francia, que en la novela es Gilles Leland, que es otro de los protagonistas, que en 1888, en una Francia a las puertas de la Exposición Universal de 1889, la de la Torre Eiffel, pues investigará dónde ha podido ir a parar el cráneo de Francisco de Esta Goya. novela habrá sido sin duda un auténtico reto. ¿Cuál fue el mayor desafío al que te has enfrentado a la hora de escribir esta novela? Bueno, cualquier novela es un reto. Yo creo que cualquier persona que escribe algo, me da igual que sea un relato de 5 páginas o una novela de 1000 páginas, si ese algo tiene sentido, tiene una estructura, transmite emociones, ha conseguido un reto titánico. Por lo tanto, escribir cualquier cosa, contar cualquier historia, en el formato que sea, es un verdadero reto. Esta novela, ¿qué reto tenía? Vale. Tenemos a Goya. Goya es un personaje muy literario de por sí. Yo, mientras escribía la novela, tenía en la cabeza en todo momento a Paco Raval en su interpretación en Goya en Burdeos, de Carlos Saura. Y mi idea, era generar una novela de aventuras, generar mi tributo a las lecturas que a mí me han marcado durante toda mi vida, a Dumas, a Joseph Conrad, a Melville, a Stevenson, a Pérez Reverte. Y claro, el reto era meter a Goya en una novela de aventuras siendo todo verosímil, siendo todo factible, siendo todo posible. Ese era el verdadero reto, el coger a un personaje de 82 años y meterlo dentro de una aventura de que un grupo de personas quieren asesinarlo y otro grupo de personas va a querer defenderlo. Estamos hablando de Goya, estamos hablando de uno de los mayores pintores de la historia de la humanidad, y lo vamos a meter en una historia de aventuras. Eso, si no lo haces bien, puede chirriar mucho, Entonces, ese ha sido el verdadero reto, la verosimilitud en la trama en la que íbamos a meter a Francisco de Goya. En tus 3 novelas has centrado la trama alrededor del mundo del arte y de figuras de pintores destacados. ¿Qué te atrae específicamente del arte como elemento central en tus narrativas? Sí, mis 3 últimas novelas han versado en torno al mundo del arte. Y como comentaba, yo no soy ningún experto.
Pero lo que sí que es cierto es que yo siento que el arte es el contenedor de la memoria colectiva de un pueblo, es la línea de flotación de su identidad como pueblo. No siento que Las Meninas sea un patrimonio del Museo del Prado, es un patrimonio de toda España, bueno, si me apuras, del mundo. No siento que los fusilamientos del 3 de mayo, la carga de los mamelucos, las pinturas negras pertenezcan al Prado, nos pertenecen a todos. Los pintores han sido los cronistas, los verdaderos cronistas de la época que les tocó vivir. Mucho de esas épocas lo conocemos gracias a ellos. Las familias reales, las victorias o las derrotas militares, los cuadros religiosos, los retratos de nobles. Entonces, siento que esos pintores son unos cronistas y que nos han ayudado a entender quiénes somos. No podemos continuar hacia adelante si no sabemos quiénes somos. Y el arte nos ayuda a ello. La prueba de que nos ayuda a ello es que hoy en día todavía, cuando hay un conflicto bélico, que por desgracia está a la orden del día, lo primero que se trata cuando un pueblo ataca a otro, lo primero que trata de destruir es su cultura, su arte, sus museos, sus estatuas, sus símbolos. Porque cuando destruyes la cultura de un pueblo, destruyes la historia de ese pueblo. Entonces, creo que es importante que todos, todas, nos erijamos como guardianes de esa memoria colectiva. Yo disfruto viendo Las Meninas, pero es que deseo que mis bisnietos sigan disfrutándolas. Deseo que muchas generaciones después de nosotros puedan seguir acudiendo a cualquier museo a disfrutar de una obra de arte. Entonces, para mí es importante que todos conozcamos ese patrimonio que tenemos, cómo ha influido en nuestra historia y cómo nos habla de quiénes somos, para algunas cosas mantenerlas y otras desterrarlas por completo. ¿Te gustaría dedicarte únicamente a la literatura, pudiendo dedicar todo tu tiempo a escribir y documentarte? Sí, me gustaría dedicarme solo a contar historias. Ojo, no a contar historias quizás solo en la literatura. Yo doy muchas conferencias, ejerzo de conferenciante en muchos lugares, que al final es contar una historia. O cuando participo en algún podcast y demás, estás contando una historia. Y sí, me gustaría dedicarme únicamente a contar historias. ¿Qué ocurre? Que el mundo de la literatura, como el mundo del arte en general, es muy precario, es muy precario. El otro día estaba haciendo una analogía a personas que escriben sobre, bueno, cómo se puede vivir de escribir. Estamos hablando que, pues bueno, que los autores percibimos unos royalties por cada libro vendido. Esos royalties vienen a ser un 10% del precio de venta sin IVA del libro, con lo que por cada libro vendido a un autor le pueden entrar 1,5 euros en su cuenta bancaria, una cosa así. Pues imaginemos si una persona necesita para vivir al año 20, 25.000 euros al año, pues ¿cuántos libros tiene que vender? Es decir, para vivir únicamente de vender libros, probablemente tienes que estar entre los 30 escritores que más venden en España. Y eso, pues bueno, no es nada fácil, no es nada fácil. Yo tengo mi trabajo, yo soy muy afortunado, yo tengo un trabajo que amo, que es esa formación a emprendedores, esas charlas, conferencias en eventos de emprendimiento, de empresa, de empleabilidad. Y los libros, pues son otra pata profesional que tengo. Y creo que al final el secreto está en disfrutar del camino, en disfrutar de lo que hacemos, que la felicidad depende de cómo nos levantamos cada día para afrontar en nuestra jornada y que yo en este momento soy feliz. Y veremos a ver si mis historias, las próximas, pues siguen gustando, siguen teniendo una cierta repercusión para que, ojalá y poco a poco, yo pueda dedicarle más tiempo a mi faceta de escritor. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? En cuanto a las escritoras y escritores de referencia, como te comentaba antes, yo creo que los escritores somos lectores que de vez en cuando escribimos algo. Por lo tanto, cuando decidimos en qué género nos movemos,
es porque somos eminentemente lectores de ese género. Es decir, si yo escribo novela histórica de aventuras, es porque es mi género favorito. Yo, pues bueno, no entiendo el escribir si no ha sido gracias a María Dueñas, gracias a Julia Navarro, gracias a Arturo Pérez Reverte, gracias a Ken Follett. No entiendo el escribir, pero porque es el género que yo escribo y es el género que más consumo. Pero también miro mucho hacia atrás, miro mucho hacia esos clásicos de ese mismo género. Entonces, mi biblioteca pues, es Dumas, es Joseph Conrad. Los duelistas de Joseph Conrad es uno de mis libros de referencia. Y es toda esa novela de aventuras, Emilio Salgari, Conan Doyle, Agatha Christie, Georges Simenon, todos esos clásicos que han sido, que la literatura de hoy es lo que es gracias a ellas y a ellos. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? El rincón favorito de escribir siempre es algo también un poco que forma parte del librillo, ¿no?, de cada persona que escribe. Cuenta Stephen King en su libro Mientras escribo, en ese manual de escritura, donde él habla por un lado de técnica, pero habla por otro lado de sus vivencias como escritor, que él y su mujer, que eran pobres de solemnidad, pues que él se metía en una vieja autocaravana que tenía aparcada en el pequeño jardín, en el pequeño patio trasero de su casa, a escribir. Y que allí escribía. Cuando sus obras empezaron a tener éxito, ya empezó a convertirse en el autor, poco a poco en el autor que hoy en día todos conocemos, pues parece que se compra una casa enorme, preciosa, donde se hace un despacho para poder escribir. Y dice que no se concentra, que no puede escribir ahí, con lo que se hace al jardín de esa casa enorme y preciosa, se hace traer la autocaravana donde él escribía, y ahí continúa escribiendo, en la autocaravana. Yo en mi casa estoy muy cómodo. Tengo mi pequeño rincón, lleno de objetos que hacen referencia a las historias que a mí me gustan, pues a figuras, a pósters, a cuadros, etc. Y es como que todos esos objetos de las historias que me inspiran me arropan y me hacen sacar estas historias. Entonces yo en casa tengo mi rinconcito, una habitación pequeñita, donde me siento muy a gusto. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y conocer tu obra. Bueno, pues me encantaría que las personas que lo deseen puedan averiguar un poco más de mí a través de mis redes sociales. En cualquier red social, en Instagram, en Facebook, en X, antes Twitter, en LinkedIn, si cualquier persona escribe Javier Alandes, me va a encontrar. Y para mí pues siempre es un placer el poder estar en contacto con personas lectoras. Yo vivo ahora algo muy curioso. Yo sigo haciendo muchas colas para tener ejemplares firmados de mis escritoras y escritores de referencia. Tengo en casa libros de personas que me firmaron hace años, que ahora de esas personas tengo su WhatsApp y hablo con esas personas, si no a diario, con cierta asiduidad. Por lo tanto, bueno, pues que la vida es orgánica, va cambiando, es un poco loca de vez en cuando y te trae estas sorpresas. A mí en mi faceta como lector siempre me había avergonzado mucho escribir a algún escritor, a algún escritor. Y ahora me doy cuenta de lo maravilloso que es recibir mensajes de personas lectoras. Lo maravilloso que es recibir mensajes tanto si es para compartir lo bien que se lo han pasado con la novela, para decir algo que les ha gustado especialmente, como para comentarte algo que no les haya gustado. Yo siempre comento que para decir lo bien que escribo ya tengo a mi madre, que gracias a las personas lectoras aprendo muchísimo, gracias a la crítica constructiva, gracias a las aportaciones aprendo muchísimo. Entonces, si en cualquier red social alguien busca Javier Alandes, me encontrará y siempre será un placer tener una conversación. Javier, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa.
Muchas gracias. Lute, muchísimas gracias por todo. Gracias por las facilidades que me has puesto, gracias por eso, por abrirme una ventana a mi libro, a mi voz, gracias por interesarte por la novela. Muchísimas gracias por todo. Quedo a tu disposición para cualquier cosa que puedas necesitar. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy. Quiero agradecer a Dani Miralles que compusiese el tema de fondo para este programa. Os esperamos la semana que viene, que volveremos con otro autor o autora que nos presentará su trabajo. La leyenda de los 3 Reyes Magos de Oriente. Cuenta la leyenda que los 3 Reyes Magos de Oriente se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran sabios y estudiosos de las estrellas, y un día vieron una muy especial que les indicaba el nacimiento de un niño muy importante. Decidieron seguir la estrella para conocer al niño y llevarle regalos, como oro, incienso y mirra. Los Reyes Magos se pusieron en camino, cada uno desde su país, y se encontraron en un oasis del desierto. Allí se saludaron y se hicieron amigos, y decidieron continuar juntos el viaje. Montaron en sus camellos y siguieron la estrella, que los guiaba por el cielo. Durante el camino, se encontraron con muchas dificultades, como tormentas de arena, ladrones y animales salvajes. Pero también conocieron a muchas personas buenas que los ayudaron y les ofrecieron comida y refugio. Los Reyes Magos compartieron con ellos su alegría y su esperanza, y les contaron el motivo de su viaje. Después de muchos días, llegaron a Jerusalén, la capital de Israel. Allí preguntaron por el niño que había nacido, pero nadie sabía nada. El rey Herodes, que era malvado y cruel, se enteró de la visita de los Reyes Magos y los mandó llamar. Les preguntó por el niño y les dijo que él también quería adorarlo, pero en realidad quería matarlo, porque tenía miedo de que le quitara el trono. Los Reyes Magos no se fiaron de Herodes y siguieron su camino, sin decirle dónde iban. La estrella los llevó hasta Belén, un pueblo pequeño y humilde. Allí encontraron al niño, que estaba en un pesebre, junto a su madre María y su padre José. Los Reyes Magos se llenaron de emoción y se arrodillaron ante el niño, que era el Hijo de Dios. Le ofrecieron sus regalos y le dieron las gracias por haber venido al mundo. El niño los miró con amor y les sonrió. Los Reyes Magos sintieron una gran paz y una gran felicidad. Esa noche, tuvieron un sueño en el que un ángel les decía que no volvieran a Jerusalén, sino que tomaran otro camino para regresar a sus países. Así lo hicieron, y se despidieron con un abrazo, prometiéndose volver a verse algún día. Desde entonces, cada año, los Reyes Magos recorren el mundo la noche del 5 de enero, repartiendo regalos a los niños que se han portado bien. Y cada mañana del 6 de enero, los niños se levantan ilusionados y corren a ver lo que les han dejado. Es el día más mágico y feliz del año, el Día de los Reyes Magos. Filoteca sin pauta. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.